Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escucháis bien. Mi nombre es Federico Sastre. Soy profesor de CEUPE para asignaturas de la rama financiera y hoy vamos a abordar una conferencia sobre fuentes de financiación. Si me escucháis bien, por favor, comentadlo si queréis en el chat y así veo que estáis todos preparados y se me está escuchando bien y me entendéis. Vale, ok. Vale, veo que es así, pues entonces vamos a dar comienzo, si queréis, ya a la conferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues como os he dicho, bueno, antes de comenzar una pequeña introducción, porque bueno, todos sabemos lo que es la financiación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la conferencia de hoy no vamos a hacer no pretende ser una conferencia para, para dotaros de un documento académico ortodoxo en el que podáis estudiar, sino lo que pretendemos en esta conferencia es remarcar algunos conceptos que se repetirán durante la presentación, como son la planificación y el conocimiento de las diferentes alternativas de financiación o de fuentes de financiación posibles para luego elegir la mejor opción en función de lo que la empresa necesita en cada momento. ¿De acuerdo? Así, la conferencia está dividida en varios puntos, ¿de acuerdo? Primero vamos a dar, bueno, unas definiciones muy básicas de lo que es la empresa, la financiación y lo que son las fuentes de financiación. Luego veremos una clasificación, ¿de acuerdo? Que bueno, ya os comentaré más adelante que las clasificaciones son pues, prácticamente infinitas. Podemos clasificarlo de muchas formas. Luego nos vamos a centrar en las fuentes de financiación externas y veremos las propias y las ajenas. Para continuación, vamos a ver qué tipo de financiación puede tener acceso una empresa en función del momento, del tiempo en que se encuentre la empresa. No es lo mismo una empresa, una startup que está empezando, o a una empresa en un sector maduro que lleva operando pues 50 años. Las fuentes de financiación a las que tienen acceso pues no son las mismas. Y por último, veremos unas conclusiones. Yo durante la presentación voy a hacer alguna parada y os preguntaré, ¿de acuerdo? Para ver si lo estáis entendiendo bien y es el momento en el que me podéis escribir y contestaré a las preguntas si es que tenéis dudas. En cualquier caso, a final de la presentación dejaremos unos minutos para que me hagáis las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar con el primer punto que decíamos que eran las definiciones básicas. Bueno, una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos en común y que pretenden obtener unos beneficios. Financiación ya hemos dicho que, bueno, todos sabemos lo que es la consecución o la obtención de medios o fondos para bueno, fondos medios o fondos necesarios, ¿vale? Para ejecutar o para llevar a cabo las inversiones o los proyectos que desea tener la empresa, ¿de acuerdo? A cada una de las formas de obtención de fondos o de medios se le denomina fuente financiera, ¿de acuerdo? Es decir, las fuentes de financiación de la empresa son las vías que utiliza la propia empresa para obtener los recursos financieros necesarios para desarrollar la actividad, ¿de acuerdo? Así pues,
llegamos a la clasificación y os decía en la presentación que las clasificaciones, pues existen numerosísimas clasificaciones en función del punto de vista desde el que se afronte, ¿de acuerdo? Pero nosotros, puesto que no es importante la clasificación, no tenéis que aprender de memoria las clasificaciones, lo que tenéis que hacer es entender pues qué fuentes de financiación son las que a las que puede acceder mi empresa o las empresas con las que trabajéis, ¿de acuerdo? Así pues, nosotros lo hemos simplificado pues a la máxima expresión. En la presentación vamos a hablar o centrarnos algo más en las externas, ¿de acuerdo? En las externas. Y dentro de las externas podemos dividirlas en dos, en los recursos financieros propios o los recursos financieros ajenos, ¿de acuerdo? Y los internos hemos dicho es la autofinanciación. Bien, dentro de los externos, decíamos, se encuentran los propios, que son los que proceden de la actividad de la empresa y son aquellos que los recursos son aportados por los propietarios. Si habéis estudiado contabilidad, son los que constituyen el pasivo no exigible, ¿de acuerdo? Es decir, que no se va a exigir esa devolución de aportación de fondos, ¿de acuerdo? Un ejemplo que al final es lo más importante, lo más importante es que tengáis claro los ejemplos, la realidad, ¿no? A qué nos estamos refiriendo con esta clasificación. Una aportación de un socio a la empresa sería traer dinero externo a la empresa e introducirlo al accionariado, ¿de acuerdo? Y eso sería un pasivo no exigible, ¿de acuerdo? Estaría dentro de los recursos externos porque viene fuera y sería propio puesto que lo aportan los socios, ¿de acuerdo? Luego estarían los ajenos, ¿vale? Los fondos ajenos son los que la empresa capta a través de inversores o a través de intermediarios financieros y cuya titularidad no le corresponde a la empresa, es decir, no son suyos, provienen de distintas, de las distintas formas de endeudamiento, ¿vale? Que tiene la empresa. Y son recursos que en algún momento se deberán devolver, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a esto en contabilidad se le denominaba, si recordáis, el pasivo exigible, ¿de acuerdo? Es un pasivo para la empresa, ¿de acuerdo? Es una deuda para la empresa y la tiene que devolver, ¿de acuerdo? Aquí para que tengáis un ejemplo claro, pues estarían todos los productos bancarios de financiación que se os ocurran. Un préstamo normal y corriente, una hipoteca, un leasing, un confirming, una línea de crédito, ¿de acuerdo? Cualquier línea revolving. Sería un ejemplo de fuente financiera externa y de recursos ajenos, ¿de acuerdo? ¿Entendéis bien lo que estamos viendo con los ejemplos que estamos poniendo? ¿Es hora de escribir o de alguna duda que tengáis? Sí, me decís que sí lo entendéis. Pues si es así, continuamos. Continuamos y nos vamos a centrar, como os estoy diciendo, nos vamos a centrar en estos recursos externos. Hemos dado algún ejemplo, ahora vamos a entrar, si queréis, un poco más en detalle. Decíamos que las fuentes de financiación, ¿no? Dentro de las externas podían ser propias, ¿vale? Propias. ¿Por qué decimos propias? Porque dentro de la empresa están los socios, que son los dueños de las empresas,
y podrían aportar más capital, ¿de acuerdo? Más capital a la sociedad. La estaríamos, bueno, recapitalizando, ¿de acuerdo? ¿Eso qué pensáis? A los socios, os hago una pregunta, ¿a los socios les suele gustar poner más dinero, hacer una ampliación de capital o prefieren pedirlo prestado pues a las entidades bancarias o a cualquier otro inversor? ¿Qué pensáis? ¿Quién contesta? ¿Eli está contestando? ¿Sabéis que prefieren pedirlo prestado? Claro que sí, muy bien, porque es más costoso para la empresa remunerar al accionista que remunerar a la entidad financiera. Además, en el orden de prelación de deuda, el accionista es el último que cobra, por lo tanto, tiene más riesgo que una entidad financiera o que otro inversor. Por lo tanto, suelen ser más reacios a las ampliaciones de capital, aportar capital al capital social de la sociedad, ¿de acuerdo? De la empresa. Muy bien. Vamos a ver más fuentes de financiación propias. Decimos reservas, ¿vale? ¿Qué son las reservas? Los beneficios no distribuidos. Pues como sabéis, de la propia actividad de la empresa, si funciona, si funciona bien la empresa y genera recursos, se traducen en unos beneficios. Esos beneficios, la empresa tiene diferentes caminos o diferentes alternativas, mejor dicho, para, para aplicarlos, ¿de acuerdo? Eh, una de las posibilidades sería destinarlo a pagar dividendo a los accionistas, con lo cual estaríamos sacando dinero de la sociedad. Pues bueno, si en lugar de pagar dividendos decidimos dejarlo dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Serían beneficios no distribuidos y con eso nos estaríamos financiando, ¿de acuerdo? La empresa se estaría financiando y en alguna en alguna medida no tendría que solicitar financiación externa, ¿de acuerdo? Sino con la financiación propia podría acometer pues determinados proyectos de inversión o de CAPEX renovando los inmovilizados o demás, ¿de acuerdo? Sabéis, bueno, la normativa contable obliga a una parte del beneficio a hacer una de reserva legal, que se denomina, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo, si dejamos todo el dinero que no distribuyamos, ¿de acuerdo? Y que se permanezca en la empresa, será una fuente de financiación propia para la empresa, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué pensáis? Por ejemplo, en las financiaciones de proyectos, los denominados Project Finance, llámese financiación de una carretera, de una carretera o otro tipo de proyectos de energías renovables, por ejemplo, fotovoltaicos o eólicos, se financian con el denominado Project Finance. Y una de las cosas que el contrato siempre recoge es la limitación de la distribución de dividendos. ¿Por qué? Porque los accionistas, los promotores, quieren remunerarse, ¿no? Quieren sacar el dinero de la empresa para obtener su rentabilidad, puesto que han invertido, ¿de acuerdo? Y sin embargo, las entidades financieras que han puesto su dinero quieren que primero se les pague a ellos y luego permitir la distribución de dividendos. Si no sacamos el dinero
vía dividendo, lo que estamos haciendo es recapitalizar la empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es unas fuentes de financiación propia a través del propio funcionamiento de la sociedad, ¿de acuerdo? De la empresa. Muy bien, ¿habéis entendido? ¿Tenéis dudas sobre esto? ¿Queréis preguntar alguna cosita? Muy bien, pues continuamos con las fuentes de financiación ajenas. Y aquí sí os pediría, pues, prácticamente que las construyamos o las nombremos entre todos, porque son las más comunes, las que todo el mundo debe conocer y como os decía, eh, tenéis que tener claro en qué momento puedo utilizar o es mejor utilizar cada una de ellas. Uno de los errores más frecuentes es acudir un empresario o un empresario acudir a solicitar financiación digamos, al sitio o al lugar poco adecuado para el proyecto que tiene. Entonces, ¿cómo articulamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Las fuentes de financiación ajenas hemos dicho que son externas, ¿no? Y son un pasivo exigible. Luego lo voy a tener que devolver, ¿de acuerdo? Entonces, la más común y la que prácticamente todo el mundo conoce son las bancarias. Mi empresa de transporte, me dedico a llevar fruta de un lugar del agricultor a los supermercados y voy a una sucursal bancaria a solicitar financiación, ¿de acuerdo? Financiación para la compra de camiones o para hacer unos leasing sobre esos camiones o para pedir una línea de circulante para el desarrollo normal de la actividad o es que me pagan en pagarés y quiero descontar esos pagarés, ¿de acuerdo? Para mi circulante y el corto plazo. Es financiación bancaria, ¿de acuerdo? Es la financiación tradicional, ¿de acuerdo? La que las empresas más utilizan, ¿de acuerdo? Por otro lado, hay fuentes de financiación ajenas públicas, ¿de acuerdo? Los estados, las comunidades autónomas en España o dependiendo del país en el que nos encontramos, la diferente división territorial que tienen y las diferentes administraciones públicas, pues en ocasiones quieren potenciar determinados sectores o determinadas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, a través de su administración, ya puede ser estatal o territorial, ¿de acuerdo? Aquí en España es la administración central, las comunidades autónomas o las corporaciones locales, los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Pueden otorgar financiación. ¿Qué tipo de financiación otorgan? Pues a veces son préstamos denominados blandos con un interés menor. En ocasiones son subvenciones que no tienes que devolver o tienes que devolver en parte, ¿de acuerdo? Pueden ser préstamos en condiciones normales de mercado o también pueden ser préstamos participativos y demás. Aquí en España, por ejemplo, a través del Instituto de Crédito Oficial, puede ser banca pública, ¿de acuerdo? Podría ser un mix entre las bancarias y las públicas, ¿de acuerdo? Hay bancos públicos a los que se pueda acudir a solicitar financiación.
También determinados organismos dependientes de los ministerios, del Ministerio de Industria, por ejemplo, aquí en España el CEDETI, ¿de acuerdo? También hay otros organismos o empresas públicas que otorgan financiación, por ejemplo, ENISA, ¿de acuerdo? En España, ¿de acuerdo? Que es la Empresa Nacional de Innovación. Por lo tanto, en cada país, en cada región, ¿de acuerdo? Pues nos encontramos con algunas fuentes de financiación públicas que serán diferentes en función de dónde nos encontremos. Otra fuente de financiación ajena podrían ser los denominados business angels, ¿de acuerdo? ¿Qué son los business angels? Pues son personas, normalmente personas físicas, ¿de acuerdo? Que invierten su propio patrimonio. Normalmente son pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? De dinero y que normalmente ellos se involucran en el proyecto, ¿de acuerdo? No son meros socios capitalistas, sino son gente que, digamos, puede ser que le apasione ese sector o que tenga algún tipo de conexión con ese sector y decide con esa actividad y decide arriesgar o decide invertir su propio patrimonio en alguna empresa o sociedad, ¿de acuerdo? Por otro lado, también está el capital riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el capital riesgo? Pues el capital riesgo lo que hace es invertir en el capital social, es decir, se mete en el accionariado de las empresas y y desean permanecer como accionista en un periodo medio o largo plazo y para obtener una rentabilidad cuando salgan de esa sociedad, es decir, cuando vendan su participación, ¿de acuerdo? Cuando vendan sus acciones. Con lo cual, lo que quieren es, a través de su aportación de capital, que las empresas crezcan, que tengan más valor, ¿de acuerdo? Y que puedan vender su participación más cara de la que la compraron en su momento. Y suelen apoyar no solamente con recursos, sino también con gestión, ¿de acuerdo? Gestión profesionalizada a la empresa, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de capital, de capital riesgo, ¿de acuerdo? Y especializados en la etapa en la que se encuentra la empresa, ¿de acuerdo? Es un tipo de financiación que se ha desarrollado mucho en los últimos años, por ejemplo, aquí en España, en Estados Unidos está más extendido, pero le ha comido terreno al sector bancario, ¿de acuerdo? Otra fuente de financiación ajena podría ser el crowdfunding, ¿de acuerdo? ¿Qué es el crowdfunding? Pues son pequeñas aportaciones bueno, de empresas, disculpad, de empresas no, de personas, ¿de acuerdo? Personas que aportan pequeñas cantidades, prácticamente como un mecenazgo, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo un proyecto, ¿de acuerdo? Alguien con algún proyecto publica en una plataforma y hay pequeñas aportaciones de manera no profesional que participan para llevar a cabo ese proyecto, ¿de acuerdo? El crowdlending es muy parecido al crowdfunding, pero de manera, digamos, más profesional, ¿de acuerdo? Son inversores pequeños que quieren participar de proyectos y con cantidades también pequeñas o mayores, pues pueden acceder, ¿de acuerdo? Utilizan plataformas de internet, ¿de acuerdo? En muchos casos para realizar esas aportaciones y para conocimiento de proyectos
y están en auge ahora y son, como os he dicho, relativamente jóvenes, ¿de acuerdo? Y por supuesto mucho más desarrolladas, se están desarrollando por las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Y luego otra fuente de financiación ajena está en el mercado de capitales, ¿de acuerdo? Los mercados de capitales es una financiación tradicional para empresas, está muy desarrollado, está muy implantado para empresas más grandes, ¿de acuerdo? Más eh, asentadas en los mercados y que en lugar de acudir a los bancos, pues acuden a los mercados organizados para emitir, por ejemplo, bonos o otro tipo de instrumentos de financiación y que los inversores profesionalizados normalmente pues puedan adquirir esos productos, pues, por ejemplo, bonos o pagarés, y a cambio, pues pagarles una rentabilidad. Las bolsas, ¿vale? La bolsa también es un mercado organizado donde las empresas captan fondos, ¿de acuerdo? Y los inversores, tratan de, a través de la compra-venta de sus participaciones en la empresa, de las acciones, tratan de sacar rentabilidad. Como veis, he puesto solo unos casos. Podríamos estar muchísimas horas y muchísimos días hablando de todas las fuentes de financiación ajenas que existen y que se os pueden ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Queréis hacer algún comentario sobre estas fuentes de financiación? Mira, luego Luis, me hacías una pregunta sobre los dividendos. Luego, si quieres, a final de la conferencia lo contestamos, ¿de acuerdo? Y Victoria pregunta por qué se van a la quiebra algunas empresas. Ese es un tema tan amplio y con tanta casuística que no se puede, disculpa que no te pueda contestar. Depende del empresario muchísimas veces, ¿de acuerdo? Muchísimas veces la mala gestión o la poca profesionalidad del empresario hace quebrar empresas. Los bancos, y no me refiero a la financiación retail, sino a la financiación corporativa, uno de los aspectos o uno de los aspectos que se estudia y se analiza en profundidad es el management. Es decir, oye, ¿quién está detrás de esta empresa? ¿Quién la dirige? ¿Y qué capacidades o habilidades tiene? ¿Qué trayectoria tiene? Y cambia mucho, cambia mucho. De acuerdo, hay auténticos, no voy a decir, por ejemplo, Apple con Steve Jobs. Fijaros el management, cómo puede cambiar, incluso la valoración de una empresa por tener a una figura al frente de esa empresa o tener otro. Por lo tanto, el equipo directivo es muy importante y a nivel retail, pues el empresario también. ¿De acuerdo? Muy bien. Si queréis la última pregunta sobre este tema, dice Luis, comúnmente ahora la financiación por los bancos sigue siendo más que las demás formas en Europa. Sí, correcto. Es más, las empresas en Europa y en España también están muy bancarizadas, ¿de acuerdo? Pero poco a poco los bancos están perdiendo terreno, ¿de acuerdo? Todavía son los que más peso tienen, ¿de acuerdo? Pero están apareciendo nuevos players en el mercado, en la actividad de financiación. Fijaros que
hay las tecnológicas, ¿de acuerdo? Las empresas tecnológicas están sacando ramas de negocio conectadas con o conectadas en competencia con los bancos tradicionales, ¿de acuerdo? Con las actividades de los bancos tradicionales, que, por ejemplo, todo lo relacionado con los sistemas de pago, ¿de acuerdo? Lo que son los wallets otras actividades. Y pues bueno, eso incluso plataformas de financiación. Se habla de Google puede dar o empezar a dar préstamos y demás. Es decir, poco a poco los bancos han ido perdiendo cuota, pero todavía son los más fuertes, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues si os parece, vamos a continuar con la presentación y, y bueno, tranquilos porque si se quedan preguntas en el tintero sin contestar, luego trataré de dar la respuesta al final de la exposición, ¿de acuerdo? Os hablaba, y retomamos las diapositivas, os hablaba de las diferentes fuentes de financiación que existen, que como habéis visto son muchísimas, ¿de acuerdo? Son muchísimas. Y os hablaba también de la importancia, y esto es la clave de la charla que estamos manteniendo, la clave es conocerlas, conocer mi empresa, saber lo que necesito y dónde acudir, ¿de acuerdo? Es decir, aquí veis un gráfico en donde vemos diferentes fases de una empresa, el lanzamiento, el crecimiento, la madurez o el declive, ¿de acuerdo? Las diferentes fuentes de financiación que hemos visto no se corresponden o no son adecuadas para todos los estadios o todas las etapas que tiene una empresa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el lanzamiento de una empresa, cuando se lanza las startups, que también ahora el emprendimiento, ¿no? Están muy de moda. Tú con una startup, con un proyecto muy inicial, no puedes, por supuesto, acudir a un mercado financiero, ¿de acuerdo? A emitir bonos, ni, por supuesto, eso no tiene ningún sentido. Pero tampoco tiene mucho sentido ir a la banca comercial, es decir, a una sucursal de un banco y decir, oye, es que tengo esta idea que todavía no está testada, pero seguro que va a ser muy buena. Probablemente te hagan poco caso en una sucursal bancaria, al no ser, por supuesto, que lleves un aval estupendo y que los recursos con los que avales o el aval que lleves, los recursos no dependan del proyecto que vas a iniciar y que está en fase de lanzamiento. Es decir, que vayas a repagar tu empresa con otros recursos que tengas y que aportes como aval. Por lo tanto, no tiene mucho sentido acudir a una entidad financiera tradicional, a una oficina tradicional. Si estás lanzando una empresa, debes acudir bueno, se denomina, por ejemplo, en inglés se hablan de las tres Fs de la financiación, ¿no? Familia, amigos bueno, y los locos que apuestan, ¿no? En inglés es family, friends and fools, ¿vale? Que son eso, la familia, que son los que apuestan por tu negocio, los amigos, que a lo mejor engañas a alguno, y la gente un poco más atrevida que invierte en proyectos de nueva creación con, con poca visibilidad sobre el retorno, ¿de acuerdo? Que tengáis en cuenta que siempre las personas que están emprendiendo y hacen muy bien, venden su idea
como única, como buenísima, ¿de acuerdo? Pero luego son muy pocos los que consiguen llevarla a cabo y hacerla rentable, sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, en este estadio hay que acudir a las fuentes de financiación públicas que hablábamos, a las ayudas, a las subvenciones, a los business angels que quizá, como os decía, conocen ese sector y pueden aportar algo más que capital, algo más que dinero, pueden ayudar en la gestión o en el conocimiento del sector y demás. Según va creciendo y se va testando el modelo de negocio, se va asentando la empresa, empieza la fase de crecimiento, sí podemos acudir a otras fuentes de financiación que hablábamos, por ejemplo, el capital riesgo, ¿de acuerdo? El capital riesgo se ha desarrollado muchísimo y hay capital riesgo muy especializado por sectores, especializado también en fases de etapa. Por ejemplo, en las etapas iniciales se habla del venture capital, ¿de acuerdo? Del capital semilla, ¿de acuerdo? Porque es en un estadio muy inicial y a ese tipo de capital riesgo es al que hay que acudir para financiarse. Ya podríamos llamar a la puerta de alguna oficina bancaria, ¿de acuerdo? Porque estoy en pleno crecimiento, ya tengo un track record, aunque sea mínimo, pero tengo alguna experiencia oye, estoy creciendo y voy hacia adelante. Me podéis financiar de acuerdo el proyecto y ya se podía acudir a las oficinas tradicionales de banca comercial. Y desde luego que la mayoría de las empresas, no os voy a dar ningún tanto por ciento, pero se quedarían aquí, ¿de acuerdo? En la época de crecimiento y madurez y no llegarían a utilizar otras fuentes de financiación. Incluso normalmente o tradicionalmente, oye, un empresario habría puesto sus ahorros en la fase de lanzamiento con ayuda a lo mejor de un familiar y cuando ya estaba en la etapa de crecimiento ha acudido a una oficina de banca comercial y aquí ha terminado su fuente de financiación, ¿de acuerdo? Aquí no han necesitado, no han acudido a ninguna otra alternativa. Por eso decía que lo importante, y perdonar que me repita, pero quiero que quede claro y en las conclusiones finales lo volveré a repetir, lo importante es conocer, ¿de acuerdo? Conocer las diferentes fuentes de financiación que hay. Oye, ¿me interesa más que entre un capital riesgo en mi accionariado o prefiero ir a la oficina bancaria y solicitar financiación? No estamos hablando de precios, pero ya sabéis que es mucho más caro remunerar a un accionista que remunerar el préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las decisiones que debe tomar el empresario. Por lo tanto, planificación, profesionalidad y conocimiento, ¿de acuerdo? Para acudir a las diferentes fuentes de financiación en función de lo que mi empresa necesite, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter en financiación a corto plazo, a largo plazo, porque eso es otro tipo eh, de exposición, pero también encajaría con la conferencia que estamos viendo hoy, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos dicho que aquí muchas empresas se quedarían, pero hay empresas que siguen creciendo o que tienen un volumen grande, ¿de acuerdo? Llegan a alcanzar volúmenes muy importantes y pueden acudir a los mercados financieros, ¿de acuerdo? Empresas con grandes tamaños pueden acceder a este tipo de financiación. ¿Por qué se necesitan grandes tamaños? Porque hay un coste inicial elevado, ¿de acuerdo? Si tú acudes a un mercado organizado de pagarés, pues tienes que registrar una serie de documentos, tienes que obtener
unos ratings de agencias de calificación y una serie de burocracia que es costosa, ¿de acuerdo? Que es costosa y que solo es rentable si obtienes un volumen de financiación elevado, ¿de acuerdo? Para importes pequeños, pues no tiene sentido acometer este tipo de financiación, ¿de acuerdo? Pero, como os decía, tradicionalmente pues, los mercados han estado ahí y se han podido financiar grandes empresas. Ahora, con menor tamaño, las empresas están acudiendo a este tipo de mercado. Por ejemplo, en España el MAB, ¿de acuerdo? El mercado alternativo bursátil, ¿de acuerdo? O el MARF para emitir pagarés, ¿de acuerdo? Donde se financian empresas de menor volumen que las tradicionales, que un Telefónica, un Iberdrola, un Cemex de México, ¿de acuerdo? Que las empresas grandes, pues con menor tamaño también está empezando a haber mercados especializados. Pero bueno, tienen que ser empresas con un cierto tamaño, ¿de acuerdo? Si no, no merece la pena el coste inicial en el que hay que incurrir y tienen que ser empresas profesionalizadas que generen la información contable ágil, mensual y demás, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre esto? Claro, habla nuestra compañera Gabriela desde Perú y nos dice que las empresas tienen digamos que mueren rápido, ¿verdad? Pero es así en todos los países. Lo normal, por estadística, es que no pasen la fase de lanzamiento o se queden en las fases de crecimiento, ¿de acuerdo? Y es difícil. Yo, bueno, cuando hemos dado conferencias y demás, la gente viene muy ilusionada. Ah, me van a decir dónde tengo que llamar y me van a dar el dinero y así voy a poder acometer mi proyecto. Es muy difícil convencer a alguien para que apueste por ti, ¿de acuerdo? Y eso es difícil en todos los países. Es verdad que hay en algunas regiones o países está más desarrollado el emprendimiento, ¿de acuerdo? Y por lo tanto las redes son más amplias y puede llegar más fácil la financiación, pero que llegue más fácil no quiere decir que llegue fácil, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los sitios es muy difícil, incluso, digamos, en Estados Unidos, que es prácticamente casi la cuna de este tipo de financiación inicial, si no tienes un proyecto bueno, no consigues financiación e incluso teniendo un proyecto bueno, muchas veces no consigues financiación, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pues si queréis continuamos y vamos a terminar con las conclusiones y luego si queréis preguntáis alguna cosita más. Bueno, para terminar, eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto que la financiación es esencial para la empresa, ¿de acuerdo? Sin financiación no creces o no creces al mismo ritmo, ¿de acuerdo? No creces al mismo ritmo y ya sabéis, en el entorno empresarial en el que nos movemos, el tiempo, por supuesto, es oro, ¿de acuerdo? Y digamos, el que llega primero golpea dos veces, ¿no? Entonces,
Es necesario financiarte para crecer, incluso para desarrollar tu actividad ordinaria, la normal, y por tanto eh, tienes que conocer, ¿de acuerdo? Tienes que conocer las fuentes de financiación. En el mundo retail de empresarios individuales y pequeños, muchas veces se oye no, he pedido un préstamo, dame la contabilidad para analizar, me ha pedido el banco la contabilidad, los estados financieros, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias, el balance para estudiar mi financiación, y hablas con el empresario y te dice, no, eso lo lleva el gestor, eso lo lleva la gestoría, el que me lleva los papeles. No puede ser así. Tú, por supuesto, el gestor te tiene que llevar la documentación, los papeles y demás, pero tú tienes que saber qué financiación te conviene porque tú conoces tu negocio, tú conoces las necesidades de tu empresa, tú conoces el sector, ¿de acuerdo? Y tienes que el banco en este caso o la financiación que elijas es un proveedor más, ¿de acuerdo? Y debes prestarle suficiente atención porque una financiación equivocada te puede hacer quebrar la empresa, ¿de acuerdo? Y entonces eso es una pregunta que hacía una compañera anteriormente, ¿de acuerdo? Una mala gestión quiebra empresas. Y una forma o el motivo por el que quiebran más empresas es por la liquidez, por la tesorería. Entonces, muchas de estas quiebras se podrían evitar con una buena estructuración de la financiación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y enganchamos con el siguiente punto, planificación. Si yo he planificado, si yo he estructurado bien mi financiación, quizá pueda ser más eficiente que mis competidores, quizá pueda reducir costes, ¿de acuerdo? Y pueda, en definitiva, gestionar mejor mi empresa. Por lo tanto, la planificación de la financiación es esencial, ¿de acuerdo? Decimos tipo de financiación según necesidad. Disculpad que me repita, pero hablamos, oye, ¿qué es lo que necesito? Necesito líneas de circulante para la actividad diaria. Puedo tener una línea revolving, una línea de crédito, o tengo que pedir una financiación a largo plazo para construir las nuevas instalaciones de mi nave industrial o las oficinas de mi empresa. ¿De acuerdo? Es muy importante saber cómo tengo que financiar el tipo de proyecto que voy a acometer o la propia actividad normal de la empresa. Ojo, ojo, aunque sé que este es otro tema, como os he dicho antes, pero ojo con financiar a corto plazo los proyectos o los proyectos de largo plazo, ¿de acuerdo? La financiación a corto plazo es más barata porque tiene menos incertidumbre por el plazo, ¿de acuerdo? Pero financiar a corto plazo proyectos a largo puede estrangular el circulante, el día a día de la empresa y puede llevarte a la ruina. Y para terminar, como os decía, siempre hay que ser profesional, igual que te preocupas por los proveedores de tu empresa, pues si me dedico, imaginaros, pues no sé, a vender electricidad, a ver que tengo una planta fotovoltaica y me preocupo por quién me va a comprar la electricidad, pues también me tengo que preocupar por quién me va a financiar, ¿de acuerdo? No es lo mismo
que te financie un banco, a que te financies por un capital riesgo o que puedas aprovechar todas las ayudas o préstamos blandos o financiación pública que te puedan otorgar en los diferentes países o regiones, ¿de acuerdo? Pues con esto yo creo que hemos terminado. Así que, bueno, muchas gracias por atenderme y espero que os haya parecido interesante. Hemos simplificado al máximo los conceptos para que todos los entendamos y hemos señalado las claves de lo que es la financiación y las diferentes fuentes. Así que si queréis contestamos a unas preguntas y terminamos. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones, porque os ha parecido interesante. Muchas gracias. Gracias Luis, Gabriela, Julia, muchas gracias a vosotros. Vale, decía Wilder, las pymes son fundamentales dentro de la economía de nuestro país. En Perú son generadoras del 80% del empleo. Discrepo con la compañera cuando dice que tienen corta vida empresarial. No, no, pero quizá Wilder, disculpa, yo creo que Gabriela no se refería a que tienen corta vida empresarial, no se refería a que las pymes, yo creo que se refería a que cuando tú lanzas un proyecto, una nueva empresa, que será una pyme, tienes muchas probabilidades, ¿vale? Mucha probabilidad por estadística de no tener éxito, ¿de acuerdo? Pero el tejido industrial, en tu caso nos hablas de Perú, pero aquí en España y en Perú y en la mayoría de los países, el gran tejido empresarial lo forman las pymes, ¿de acuerdo? Más del 70% o del 90% del empleo lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, no quiere decir que las pymes estén abocadas al fracaso, ni muchísimo menos, pero no todos los negocios que se inician tienen una larga vida, ¿de acuerdo? Hay muchísimas pymes que están establecidas en sus sectores y pueden funcionar perfectamente bien y están perfectamente bien gestionadas y los empresarios individuales conocen muy bien el sector y el negocio y generan empleo. Entonces hay que cuidar a las pymes, ¿de acuerdo? Porque los países y las economías de los países en gran medida dependen de este tipo de empresas. Muy bien. Dicen, por ejemplo, también desde Perú que las empresas para acceder a un préstamo bancario tienen que tener un año de vida como mínimo. Sí, por eso decíamos, si vamos a la anterior diapositiva, veíamos que al principio, no al principio el lanzamiento de la empresa, cuando no tienes, os hablaba de un track record, ¿de acuerdo? Cuando no tienes historia, ¿para qué vas a acudir a una oficina bancaria? No es el lugar adecuado. No conozco, decíamos, no conozco las alternativas existentes. No voy a ir a un banco a pedirle un préstamo, a no ser que tenga vales y que me tenga mi familia, que me aporte y demás. No, es mejor, bueno, yo pediría el dinero a mi familia y lo metería en la sociedad sin tener que acudir a un banco que no te va a poner muchas trabas porque no estás acudiendo al lugar adecuado. Entonces lo veo normal.
Muy bien, pues muchas gracias a todos bueno, tenéis mi correo electrónico, alguna duda o algún comentario que queráis hacerme, me lo podéis hacer llegar y os intentaré contestar lo antes posible a todos. Muy bien, muchas gracias.